La abolición del ejército en Costa Rica, declarada el 1 de diciembre de 1948, representa un hecho sin precedentes en América Latina y un pilar también fundamental en la identidad costarricense. En un contexto regional marcado por dictaduras militares y conflictos armados, Costa Rica tomó la decisión de desmilitarizarse, priorizando la educación, la salud y el desarrollo social. Este acto fue liderado por el expresidente José Figueres Ferrer tras la Guerra Civil de 1948, y a más de 70 años de esta histórica decisión vamos a reflexionar sobre sus implicaciones, sus desafíos y su legado. Para eso nos acompaña vía Zoom doña Mercedes Muñoz. Ella es historiadora y fue exdirectora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, y le damos la bienvenida en Contexto, doña Mercedes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, para hablarnos un poquito más, porque creo que es una oportunidad, y durante todo nuestra historia ha sido sin duda una decisión que nos ha marcado, y que incluso cuando vamos fuera del país, cuando estamos un costarricense fuera, creo que es algo que en algún momento sale en la conversación. Ustedes son los que no tienen ejército. Incluso para nosotros creo que también representa toda una experiencia cuando vamos a un país y tenemos ese primer acercamiento con lo que significa un ejército. Entonces, en este sentido traemos a colación este tema, y doña Mercedes, empezar por los eventos históricos que analizar, posicionándonos en este tiempo de 1948, estos eventos históricos previos que fueron los que sentaron las bases para llegar a tomar la decisión de abolir el ejército en Costa Rica. Si nos puede dar un poco de contexto de cómo estaba el panorama en esos años. Muy bien. Mire, yo hablo de dos momentos en el proceso de la abolición del ejército. Los historiadores nos movemos en el tiempo y en el espacio. Entonces, hablar de la abolición sin hablar de una etapa previa que se llama la declinación del ejército, cuando empezó a disminuir sus funciones en el ámbito nacional, debe tenerse muy presente para después ya propiamente hablar de la abolición del ejército. Okay. Un ejército que venía desde el siglo XIX y, como toda institución militar, tenía tres funciones fundamentales que conservan los ejércitos hasta hoy día. Uno, que es lo de la seguridad en sus fronteras. Los problemas limítrofes marcaron la acción de la institución militar en el siglo XIX en Costa Rica. ¿Cómo deberían de ser los límites con Nicaragua y con Panamá? Siempre esa problemática del limítrofe fue convulsa y llevó a la movilización de los ejércitos, y Costa Rica no fue diferente. La otra, que era la de mantener el orden interno, las revueltas que habían, las protestas, todo eso. Y después las disputas por el poder. ¿Quién iba a asumir el poder político? Por ejemplo, en una etapa en el siglo XIX, los generales, desde 1870 hasta 1890, tuvieron el poder en sus manos. No voy a explicar todo eso, pero para ilustrar que el ejército sí cumplía funciones muy importantes. Y también recordar que en la guerra del 56, Costa Rica movilizó un ejército, que a veces lo que se suele decir era que eran los campesinos que llegaron con palas y picos a luchar. No, eso no era lo cierto. Teníamos un ejército bien organizado y se movilizaron. Claro que se sumaron hombres al ejército, porque se tienen que ir alimentando conforme hay pérdidas, y se reclutan hombres. Ahora ya las mujeres también forman parte de las instituciones militares en el mundo, no vamos a decir solo en América Latina, pero había una realidad. ¿Qué pasó con ese ejército que venía desde el siglo XIX? Declinó. ¿Cuándo declinó? Después de la dictadura de los Tinoco. Fracasó el proyecto tinoquista y el pueblo organizado, y ahí estábamos las mujeres, las educadoras también, al lado en las protestas, haciendo ver los desmanes de la institución militar.
La dictadura de los Tinoco fracasa y en 1919 el ejército tinoquista va a sufrir, digamos que un bajonazo en el prestigio nacional y empieza lo que yo llamo la etapa de declinación. Menos presupuesto, menos hombres, sin embargo la institución estaba en la Constitución de 1871, o sea que quedó vigente. Y habían hombres en los cuarteles mal vestidos, desmotivados, pero también habían generales que estaban al lado siempre de los gobernantes, eran hombres de confianza. Y eso fue así hasta la década de los 40, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y entonces Estados Unidos, que es la potencia de la región, bueno, del continente, supervisa, investiga cuál es la condición de esas instituciones militares. Y en el caso de Costa Rica, esa era la realidad. Un ejército muy pobre. Y un ejército sin armas no cumple mayor función, ¿verdad? Bueno, entonces eso se revisa. Pero les mencioné el papel de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay que tomar en cuenta el papel de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Retrocedo en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos vecinos de Panamá. Y en Panamá, en 1914, se abrió el canal al mundo, el canal de Panamá, sin mayor protección estratégica. Y Costa Rica era vecina del canal, pero también vecina de un proyecto que los norteamericanos tenían antes de las relaciones para involucrarse en la construcción del canal de Panamá, un proyecto para construir en la zona fronteriza del norte, o sea, Río San Juan, Lago de Nicaragua, un proyecto canalero. Entonces ocupamos una posición estratégica en medio de los intereses norteamericanos. Y eso juega un papel hasta hoy día. No somos ninguna potencia mundial, pero estamos situados en la cintura entre las dos grandes masas continentales, América del Sur, América Central, con ese proyecto, un proyecto canalero al norte y el canal de Panamá. Entonces eso pesó mucho y los norteamericanos querían la estabilidad política en la región y no era conveniente que en las inmediaciones del canal pudiera apoyarse una institución militar como ya habían en otros países de la región. Entonces Nicaragua, ahí cuando se habla de la dinastía somocista, la Guardia Nacional era muy bien adiestrada y financiada y apoyada por los norteamericanos. En Panamá, lógicamente, que había también una fuerza que custodiaba el canal, pero no era algo así como para cuidar un punto tan importante como era ese punto estratégico. La frontera sur de los Estados Unidos llegó hasta el canal de Panamá. Entonces vean la importancia y el momento en que nosotros estábamos. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay que reforzar y ya se establecieron las bases militares en el canal de Panamá y nosotros seguimos jugando un papel importante. Pero Estados Unidos aquí no apoyó el desarrollar una institución militar, sino que se creó una unidad móvil, 200 hombres bien capacitados, que básicamente lo que hacían era apoyar al gobierno de esos años, tanto el gobierno de Calderón Guardia como el de Teodoro Picado, para mantener la estabilidad política. Pero la década de los 40 es convulsa en el sentido de que después de una guerra con las características de las guerras mundiales, la situación es otra. Y habían muchas contradicciones. En Costa Rica hubo una alianza del gobierno con el Partido Comunista, con la Iglesia, que nos llevó a la legislación social como un gran resultado. Todo lo que es el antecedente de la Caja Costarricense de Seguro Social está ahí. Y eso de la alianza creó problemas y creó un sentimiento anticomunista muy fuerte. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el anticomunismo brota de una forma, se acelera en el país. Estamos al borde de las elecciones de 1948
Entonces hay que tomar en cuenta todos esos desacuerdos y la fuerza del anticomunismo. Claro. La guerra civil del 48 tiene mucho de eso. Entonces, ahí estoy, en ese momento, ahí, hagamos ahí un... Sí, justamente esto quería resaltar, porque es un panorama muy importante el que usted nos describe, que muchas veces lo centramos simplemente en algunos puntos específicos de la historia y nos olvidamos muchas cosas importantes que usted nos acaba de decir que pasaban alrededor y que es también determinante para entender por qué se toman estas decisiones. Yo, por ejemplo, voy a resaltar lo que pasaba también con el Canal de Panamá, que usted bien nos explica que había pues bastante influencia norteamericana, y que también a ellos pues no les funcionaba el hecho de tener un grupo militarizado cerca. Sin embargo, doña Mercedes, ¿por qué esto generalmente cuando nosotros lo abordamos, las personas que por lo general no profundizamos tanto en la historia como usted profesionalmente, por qué no es parte del discurso popular contemplar esta visión o esta parte también de lo que influyó la decisión norteamericana? ¿Por qué lo vemos más como una decisión que sí fue visionaria en el sentido de decir vamos a erradicar el ejército para invertir en educación, en seguridad, en muchos otros rubros, y por qué esta parte de la historia muchas veces se omite? Sí, eso es muy interesante. Mira que cuando yo decidí estudiar historia, estaba muy motivada por las narraciones de mi madre, que me hablaba de la guerra civil. Yo nací ahí. Ella estaba embarazada cuando fue la guerra civil. Uh-huh. Y voy a contar ahí una anécdota, si usted me lo permite. Adelante. Yo nací en mayo y la guerra estalló en marzo. Y terminó en abril ya se negoció el fin de la guerra, el 19 de abril, y ella no cabía en el escondite familiar, que era debajo de la cama. Entonces las balaceras en Guadalupe, donde vivían la familia, eran intensas, habían ahí rivalidades y pasaban cerca las balas de la casa. Y entonces dice ella, yo saltaba, ya estaba a punto de nacer, pero no nací hasta en mayo. Y lo cierto es que ese clima de temor cala en la mentalidad colectiva y la gente siente temor, y a veces no quieren hablar de eso porque era mucha violencia. Durante la guerra la gente huía, las mujeres quedaron solas en sus casas, los hombres que no querían ir a la guerra porque no había aquí una educación militar, se había decaído la institución militar, el interés por esa cultura ya se había erradicado. Claro. Eso fue del siglo XIX. Entonces no había un servicio militar obligatorio, no había una cultura. Sí habían algunos fragmentos de esa cultura, la misa de tropa que se celebraba en la Catedral Metropolitana los domingos a las 9 de la mañana, y después desfilaban, pero ya era una fuerza policial bien montada. Y entonces ese espíritu de lo militar ya había entrado en decadencia. Y por otro lado, el clima de violencia de una guerra, la guerra es la escalada, el punto más alto de la violencia, cuando ya se llega al enfrentamiento armado. Algunos autores dicen lo de la guerra civil del 48 en Costa Rica. ¿Qué guerra? ¿Cuál guerra? Bueno, la palabra guerra es muy grande, ¿verdad? Tal vez para lo que hubo aquí. Pero el enfrentamiento entre hermanos no deja nada bueno. No dejó nada bueno. Los que ganaron sentían que tenían el pecho muy alto, muy engrandecido, y había que ver de reojo a los perdedores de la guerra. Y esas personas no hablaban de las pérdidas, de lo que sufrieron, y eso queda aquí, queda en la cabeza, por años. Y los vencedores, bueno, ahí tienen el poder. La característica aquí, en el caso costarricense, es que hubo una alternancia en el poder. No siempre fueron los que triunfaron en la guerra los que escalaron
al poder durante los primeros 50 años. Entonces, eso marcó, pero el silencio sobre lo que pasó ahí duró mucho, duró mucho. Se ha escrito cualquier cantidad de cosas sobre la guerra civil. Cuando empiezan los testimonios es muy interesante, porque la gente va a contar la forma como lo vivieron. Yo hice un concurso con quienes fueron niñas y niños del 48, basada en esa experiencia de lo que yo escuchaba de mi madre sobre la guerra. Y fue muy interesante oír esos mensajes. Habían personas que llegaban llorando a dejar su testimonio y decían, nunca hemos podido hablar. Y ya eran adultos y tenían ese recuerdo de lo funesto que fue el conflicto. Entonces, ese ambiente de violencia, la guerra concluye, pero la violencia sigue. Hay represión contra los que fueron perdedores, quienes llamaron los calderocomunistas. No solo cuando ya empieza la Guerra Fría, los calderonistas no quieren que les llamen calderocomunistas, porque ellos se aliaron para, digamos, para ese proyecto que fue la creación de los seguros sociales en el país. Pero cuando la Guerra Fría empieza hay un distanciamiento total. Calderonistas por un lado, comunistas por el otro, y sálvese quien pueda porque todos eran perdedores, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el ambiente en que está. ¿Qué pasa con el Ejército de Liberación Nacional, que es el ejército vencedor en la Guerra Civil? Resulta que cuando hay un conflicto, bueno, las municiones se acaban. Hay que rearmar el ejército. Y Estados Unidos no le vende armas a Costa Rica. ¿Para qué? Yo tengo un documento donde se le pregunta, ¿para qué quieren armas? Y es que alguna de las acuerdos que se había tomado era que Costa Rica era el primer punto donde iba a eliminar esa alianza calderocomunista, derrocar al gobierno de Picado. Pero el proyecto era continuar eliminando las dictaduras que había en Nicaragua y en el Caribe. Entonces aquí se terminaba la guerra y había un proyecto para continuar con la guerra en otros lados. Entonces ahí de nuevo viene el papel de los Estados Unidos, no nos venden armas. ¿Y qué hace un ejército sin armas? ¿Y qué hace un ejército sin armas cuando hay una amenaza de que el país va a ser invadido desde Nicaragua, a donde se han ido a refugiar los perdedores de la guerra? Entonces esa amenaza, ese rumor, imagínese la alerta que significaba para las autoridades, para la Junta de Gobierno presidida por don José Figueres Ferrer. Justamente aquí cuando menciona don José Figueres Ferrer, que es una figura, bueno, fundamental que lo relacionamos con este hecho de la abolición del ejército, pero hay muchas otras figuras también que supongo tienen esta papel y relevancia de esta decisión y todo lo que sucedió en la época. ¿Quiénes más formaron parte de este hecho tan importante? Y por qué tendemos a centrarnos más en la figura de José Figueres Ferrer. Bueno, don José Figueres Ferrer fue un estratega, un hombre muy astuto, muy inteligente, y yo me imagino que él jugaba ajedrez, cómo movían las piezas. Ese ambiente que le describo de amenaza, de invasión para un ejército desarmado prácticamente, y cuál iba a ser la estrategia para enfrentar eso. Se crea una estrategia. Y precisamente es un país desarmado no puede ser invadido. Y aquí tenemos que tomar en consideración que en el año 48 abre sus puertas la Organización de Estados Americanos, y también se pone en ejecución el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, que precisamente era un recurso
al que podían acudir los estados cuando podían ser invadidos, y eso lo puso en ejecución el gobierno, la Junta, cuando se dio la invasión desde Nicaragua. Entonces, ve ahí la estrategia. Un país desarmado no puede ser invadido. Inmediatamente, cuando se da la invasión, se solicita el apoyo de la Organización de Estados Americanos y que se aplique el TIAR por la vía diplomática. Uh-huh. Y viene el acto simbólico cuando se convoca al cuerpo diplomático, a las fuerzas de seguridad de ese momento, a estudiantes, un grupo, los ministros de la Junta, y don José Figueres da ese mazazo en uno de los muros del cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional, y las paredes se aflojan, ¿verdad? Dice doña Henrietta, que fuera la primera esposa de don José Figueres, que días antes él había mandado a aflojar esas paredes de tal manera que el mazazo fuera efectivo. Lo dijo doña Henrietta, yo no sé. Bueno, entonces tenemos ahí, por un lado, una estrategia, pero además había al interior de la Junta rivalidades con el ministro de Seguridad, don Edgar Cardona. Y esto es muy interesante porque en la prensa, cuando la prensa recopila la información de lo que pasó ese día, 1 de diciembre, dice que hay que reconocerle a don Edgar Cardona la abolición del ejército. Lo dice así la prensa. Uh-huh. Pero también hay otra figura muy importante, muy interesante, don Fernando Lara Bustamante, que fue la persona que redactó, digamos, el artículo con el proyecto de constitución que la Junta va a enviar a los constituyentes que redactaron la Constitución de 1949, que es la que nos rige. El borrador, digamos, de ese artículo, el artículo 12, que redactó don Fernando Lara, entonces pasó sin mayor discusión a formar parte de la Constitución. Por eso yo digo que quien le dio así como el sello a la abolición del ejército es la Constitución, y queda hasta hoy inscrito como tal, ¿verdad? Entonces también hay que reconocer el mérito de don Fernando. Y después que esas discrepancias al interior de la Junta se pudieran resolver, y digamos que el país resultó vencedor. Todos salimos favorecidos hasta hoy día con esa sabia decisión que quedó consagrada en la Constitución. Uh-huh. Ahora, esa decisión, doña Mercedes, la vemos un poco para atrás, y creo que sí, siempre hay bastante orgullo por lo que ha significado y también por lo que proyectamos al mundo, a otros países, a la comunidad internacional, que es haber priorizado, por ejemplo, la educación frente a la militarización. Sin embargo, también cómo esto nos ha moldeado un poco la forma y la identidad que hemos adoptado como país, como costarricenses, la manera también en cómo nos ven y cuánto eso calza con la realidad. Digamos, hablamos mucho también de que somos una sociedad pacífica, por ejemplo. No sé si lo atribuimos únicamente a esto, a decir, bueno, no tenemos ejército, pero muchas veces es algo que lo vemos como una característica del ser costarricense. ¿Usted cómo lo ve también? Vean, cuando se hizo esa convocatoria al cuerpo diplomático, la reacción fue de sorpresa con los embajadores. ¿Cómo un país se desarma? Si estábamos en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos estaba armando los ejércitos de América
y también el conflicto estaba en Europa, ¿verdad? Por un lado la URSS como potencia del mundo socialista y Estados Unidos como potencia del mundo capitalista. Entonces era contradictorio, fue mal visto en ese momento y años después. Don Fernando Bolio, siendo representante del país en un foro internacional, escuchó decir que un país que no tenía ejército era como no un protectorado, un semiprotectorado. Era como un país poco significativo, un semiprotectorado. Entonces era un asunto como de desvalorizar la acción que el país había tomado. Entonces eso era en el mundo exterior. Pero ya le digo, para los costarricenses, yo escuché cuando yo hice entrevistas que decían, pero ¿cuál ejército se abolió si aquí ya no existía el ejército? Entonces esas dificultades del paso del ejército, de lo que quedaba del ejército del siglo XIX, que estaba en la Constitución del 71, las personas ni les iba ni les venía, ¿verdad? No había un servicio militar. O sea que la cultura civilista se fue construyendo desde antes, y cuando ya el país pierde constitucionalmente la institución militar y lo que se refuerza es la educación, es el sistema de salud, y se crea un Estado social de derecho donde los conflictos, los problemas se ven más dentro de las instituciones civiles, lógicamente que esa cultura se desarrolla. Entonces, un costarricense, dígale usted cómo se obtiene, cómo se llega a coronel, cómo se llega a sargento, que va a saber nada de eso si no tenemos eso. Si en los desfiles lo que vemos son a nuestros estudiantes, no como en otros países de Centroamérica donde hay toda una hazaña por mostrar un 15 de septiembre las últimas adquisiciones de la institución militar. Nosotros no sabemos. Ahora estamos viendo con toda esta problemática de seguridad que tenemos, ¿verdad? De otra guerra que estamos librando. Vemos muchos despliegues de las fuerzas de seguridad del país y del OIJ. Pero eso es otra cultura, ¿verdad? Pero eso no nos lleva a que tengamos una cultura militar. Entonces se ha ido reforzando la cultura civilista. ¿Y cuál es la gran ganancia? Que ahora sí ganamos prestigio, ¿verdad? Fuimos una excepción en el mundo porque ya hay otros países como Panamá, que también le puso fin a la institución militar, pero Costa Rica ganó en el sentido de que es reconocido como una democracia desarmada y estable. Doña Mercedes, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a un corte comercial. Es un gran aporte y entender mucho más allá de lo que hubo en esta decisión, lo que usted nos ha abierto en cuanto a la historia y a la forma de verlo como costarricenses. Creo que sin duda tenemos que ampliar en otro momento también, porque nos quedan muchos otros temas, incluso también cómo repercutió incluso el contexto internacional en que esto ocurría. Sin embargo, agradecerle mucho por habernos acompañado en esta entrevista y hablar sobre este tema tan importante para nosotros como costarricenses.